¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y arrancamos con nuestra pregunta encuesta en las redes sociales. La comisión disciplinaria, como ya lo escuchamos, dice que no existió alineación indebida y todo termina en una multa económica para el América. Por eso nuestra producción les pregunta, en esta noche de La Última Palabra, la resolución de la disciplinaria, ¿a quién le afecta más? ¿A los Pumas, que protestaron formalmente por una alineación indebida, lo que hubiera eliminado al América y los hubiera puesto ya inmediatamente en la semifinal? No sucedió. ¿O al América, que tiene que pagar una multa económica? El América tiene que sacar dinero de su bolsillo. ¿O al fútbol mexicano? El fútbol mexicano, por la credibilidad, por la falta de entendimiento, el descontrol. Para algunos, un dejo de injusticia, de aplicar los reglamentos, depende el sapo es la pedrada. ¿A quién le afecta más esta resolución? Participen en las redes sociales, aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Fabián está ahí. ¿Qué tal, Oscarito? Carlos, Calaco, Yayo, un fuerte abrazo para toda la gente también en casa. Y yo siempre lo he dicho, siente tu liga. Lamentablemente perjudica al fútbol mexicano porque, aparte tú dijiste credibilidad, no hay transparencia. Es lamentable que pase este tipo de situaciones. Normalmente ya con el tema de Toluca, incluso con América, lo que se pasó en el terreno de juego, decíamos que no iba a pasar nada o que a lo mejor podía pasar algo importante para que fuera un antes y un después. Siguió pasando lo mismo. A través de comunicados, nadie sale a dar la cara y esto es lamentable. Ahora, yo no entiendo por qué lo multan si no pasó, no hicieron nada. Pues sí. ¿O qué lo multan? Por ¿De qué? no respetar los momentos del... ¿Y cuáles momentos? Ahí estaba el árbitro. Entonces culpen al árbitro por también. no respetar el América, ¿Ya? los momentos de los cambios. Los momentum. Ah, no sabía eso. Entonces eso no es alineación indebida. Sí. Bueno. No, estoy preguntando. Estoy confundido. Muy O sea, espérame, confundido. la falta de credibilidad tiene que ver con que no le crees a estos argumentos No le de creo. la comisión disciplinaria. Pero mira, olvídate, que sea América, que sea Toluca, que sea el que sea, que se equivocó en una situación de sustitución de algún jugador de ellos, tiene que ser castigado, es tan simple como eso. Aquí no es la camiseta, no, es el fútbol mexicano que tiene que tener transparencia. Creo que es lo más importante. Ahora, fue un gran partido. Qué triste que estemos hablando de esta situación. Pues sí. Porque fue un gran partido que está abierto todavía y que se va a jugar, por fortuna, como lo decía Efraín ahí, los segundos 90 minutos. Pero a mí me deja mucha duda todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Las reglas, no sé si son muy flexibles, no lo sé. O cambiarán un poquito la letra chica en beneficio de algunos. No lo sé. Pero me deja muchas dudas. Y el árbitro, ¿te acuerdas que ayer te pregunté cuántos años tenía pitando Luis Enrique Santander? Y se ha mantenido. Se ha mantenido en liguilla, ha pitado finales. Esto es de capacidad. Sí, hubo un árbitro, el de Tigres, a mí contra Guadalajara, me gustó mucho a pesar por ahí que hubo una posible expulsión de un jugador sobre Efraín Álvarez. Pero en términos generales fue para mí el mejor árbitro. Aquí hay un árbitro central, 2 asistentes, un cuarto silbante, que además es el que hace los cambios, el que recibió la tarjeta de cambio. Lo anunciaron en los parlantes. Y VAR y AVAR, que aquí no vienen al caso porque pues, no son elementos para ser revisados en el video. Pero pueden meter 30 árbitros en un partido y seguirá existiendo ese tipo de omisiones. Porque salió un jugador y entró otro. Así es simple. Y luego metieron al jugador que había salido y salió otro. Bueno, muy bien, Fabián. Entonces, tú te vas por la tercera opción. Sí. Fútbol mexicano, muy bien. Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás, goleador? Buenas noches. Para mí es una burla. Terrible. Nada más te voy a leer un parrafito del reglamento de competencias de FIFA. Establece que un sustituido no puede participar más en un juego. Y te quiero aclarar una cosa para todos los americanistas.
Yo siempre he dicho que los partidos se pierden en la cancha. Pero esto es una burla. De la comisión es una burla. ¿Lo vas a multar? ¿Por qué? ¿Dónde está la congruencia? Y perdón, pero yo me recuerdo que cuando tú ibas a entrar de cambio, te tenían que autorizar el cambio para poder entrar. No entras porque sí, ya entré. No. Hubo una autorización. Una tarjeta de cambio. Sí. Y la verdad es que es penoso, te voy a decir por qué. Por el fútbol mexicano y porque curiosamente, ayer lo dije y lo voy a decir con todo respeto, yo jugué en esta institución que quiero, la verdad, mucho, siempre suele ser con el América. O sea, ¿estás diciendo que esto lo maneja el América? No estoy diciendo, digo, curiosamente siempre hay polémica con este tipo de cosas y la verdad que no se necesita. Es un gran equipo, es una gran institución, tiene muy buenos jugadores. Fue un partidazo, ¿no? Partidazo. Pero innecesario. Estas cosas son innecesarias. Ahora, que no se hayan dado cuenta los árbitros, estaban ahí. ¿Quién autorizó el cambio? Oye, pero que la comisión disciplinaria, que es el máximo órgano de la disciplina, Por favor. te diga, no hay alineación indebida, Carlos Hermosillo, no seas necio. ¿Y qué te van a decir? O sea, si tú no lo ves en la tele, entonces que yo les preguntaría aquí, quisiéramos que vinieran, ¿quién autorizó ese cambio? ¿Quién autorizó que entrara el jugador? El cuarto silbante. Entonces, por favor, anuncian el sonido local y lo puedes escuchar en la pieza. O sea, es ilógico. De verdad hay cosas que son indefendibles. Esta es una de ellas. Ha habido muchos casos en los que la tarjeta de cambio es tachada. Y te voy a recordar otra cosa. Pero no se realiza. Te voy a recordar esto. Exactamente. Esto ya le había pasado a la América, acuérdate, contra el Atlas. Diferente. No, pero ahí fue en la pandemia porque estaban en... No, diferente porque pusieron ahí a calentar a Viñas, ¿no? Era Viña que estaba en el terreno de juego sin ni siquiera estar en la banca. No estaba en la... Acuérdate que era la pandemia. Había calentado y... Estaban en la pandemia y no había público, entonces estaba sentado. Por eso ya les había pasado. O sea, también me extraña de los que trabajan, del auxiliar, del que sea, que no tenga conocimiento del reglamento. No, el auxiliar sí, pues no viste que lo empujó. Pero, pues, sí, el auxiliar fue demasiado el único tarde, trucha ahí. demasiado tarde ya cuando había entrado. Bueno, pero no puede hacer todo el auxiliar. Además ya se va a ir a la Ni en el barrio. Brasil. Ni en el barrio. Muy Por bien. favor. Entonces tu respuesta después de todo tu... Esa es la última. Fútbol mexicano. Sí. La credibilidad del fútbol mexicano. Completamente de acuerdo. Muy bien. Señor Eduardo de la Torre Menchaca. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Yayo? Bien, gracias, bien. Buenas noches para todos aquí en la mesa. Duele el estómago con estas cosas, ¿no? Duele, a ver, pues sí, pero la verdad, yo ni enterado cuando acabó el partido y todo lo demás. Después te vas dando cuenta con los medios de comunicación y todo lo que había sucedido. Es que tú no eres árbitro. Ni estabas ahí trabajando como árbitro, ni eres dirigente de la federación. Pero bueno, hay mucha gente. Ni pusiste los reglamentos. Hay mucha gente que se da cuenta y que ya lo expuso después. Yo la verdad no. Casi nadie se dio cuenta, Yayo. Bueno, de los que no participamos en el partido, casi nadie se dio estoy hablando cuenta. de redes sociales y todo eso, Claro. ¿no? Del otro, yo creo que el primero que se tenía que haber dado cuenta es el auxiliar o el encargado en el América. Es el primero que se tenía que haber dado cuenta. Porque al final eran 12 jugadores. Digo, yo el otro día escuché a Carlos, yo soy igual. En la cancha deben de ganar. En la cancha. ¿Por qué? Porque así es. O sea, bueno, así me enseñaron. Pero no había tantos reglamentos que de repente ya ni sabemos, ¿no? A cuál hacemos caso y a cuál no. Ese es otro problema, ¿no? Esa es otra cosa. Reglamentos y le ponen y le quitan y todo lo demás. No nomás en este detalle, ¿eh? En general. Nos complicamos la vida en ¿Te puedo general. preguntar una cosa? Sí, la que quieras. ¿Qué se asemeja o se apega más a la impunidad? ¿Que no exista reglamento o que haya varios reglamentos y se apliquen como quieran? Impunidad es que haya reglamentos, uno o los que sean, y que se apliquen como quieran, ¿no? Como quieran. Para mí eso es impunidad, porque estás cometiendo un error. Oye, bueno, malo, oye, te merecías o no te merecías, es otra cosa, cometiste un error. Y cualquier reglamento está para hacer cumplir los errores o las virtudes, lo que tú quieras. Entonces, en este caso, yo me voy
¿Quién salió más perjudicado en esto? Pumas. Pumas. Ya estaría en la Ya estaría. semifinal. Entonces esto está perjudicado. Y además protestó Pero, bueno, formalmente. A lo mejor no de la mejor manera, eso es otra cosa, ¿no? Bueno. Pero para mí Pumas. Tú eres igual de romántico que Carlos Hermosillo. En ese- Y a todos nos gusta hablar de en ese fútbol. aspecto sí, Y el o sea, partido fue muy bueno, hubo errores, etcétera. Pero lamentablemente, así como tú no te diste cuenta, pues la gente tampoco. Pero para eso hay quien debe estar atento a eso, que es ¿Y quién debía? un cuerpo arbitral. Pero, Oscar, También los auxiliares Pero- en América. pero deja- Está bien, pero para América. oye, Oscar, pero déjame decirte algo, y perdón que me meta. Yo sé que el VAR no se puede meter, pero la televisión cuántas veces repite y señala la jugada y están esperando que lo vean. O sea, también vayamos a las cosas como son. Y vuelvo a insistir, los partidos se ganan en la cancha. Yo no sé si tenían que haberlo eliminado, ¿no? De eso no sé, ni me voy a Tú no escribiste el reglamento. Yo no lo escribí, no. A mí me gusta que lo que sucede, que lo que pasa en la cancha, ahí se saca el... Sí, porque el reglamento habla de perder el partido 3-0, pero si es en fase definitiva, quedar eliminado. Claro. Esos reglamentos ni tú, ni Fabián No, yo. Stay, ni el Yayo de la Torre, ni el Calaco al que saludamos. Arturo Villanueva, ¿cómo estás? Bien, Oscarito, un placer aquí acompañar a todos los que estamos en la mesa, a la gente en casa. Pues creo que la respuesta es muy sencilla, es el fútbol mexicano. Estamos en una liguilla, en un clásico capitalino, con dos equipos importantes, Pumas que ha hecho un gran torneo, la forma en la que los dos intentaron anularse o intentaron ofender de mejor manera, los movimientos que hizo Jardiné en su once inicial. Podríamos estar hablando de un montón de cosas de fútbol y llevamos 2 días hablando de una falla arbitral. Otra vez, lo menos importante de nuestro fútbol es el fútbol. Y pues eso no puede beneficiar a nadie de los que estamos allegados al medio y que nos gusta realmente lo que sucede en la cancha. 2, lo que me parece pues, más dramático de todo este asunto es que a todas luces, si ves las escenas, el cambio se produjo, es un hecho, es innegable. Se concretó. Que se concreta porque hay un jugador que brinca de la cancha, pone sus 2 pies dentro del terreno de juego y hay otro que sale. Pero aunque no hubiera salido en el momento que entra uno, ahí se consume el cambio. Y mi pregunta es, ¿por qué ese cambio que se anunció en el sonido local, que está en video, que todos lo vimos, no está en la cédula? Pues eso me parece lo más grave de todo lo que estamos discutiendo, es por qué no está ese cambio en la cédula. Bueno, ese puede ser un error. No, si hay del un árbitro error, como central. decía Fabián, se tacha. Oye, me informaron mal el cambio, ya no entra este. Sí, la entra cédula arbitral muchas veces Pero se ese tacha. cambio se hizo de facto y no está registrado en la cédula. Es más, ¿Qué muchas pasó veces con esa cédula? Muchas veces hay un lesionado de último momento, ha pasado muchas veces. Y se tacha y se cambia Claro. la decisión. No, espérate, todavía no lo hagas, pero todavía no lo hagas. Pero no entra. Acá ya se hizo. Ya se hizo y no está. O sea, todavía sí, sobre el error, ¿no? Santander, se consumó el cambio, pero no nos dimos cuenta que hubo una conmoción y se aplicó el protocolo y yo lo autoricé por estas circunstancias, pero lo asiento en la cédula, creo que nos ahorraría muchos problemas y mucha polémica y mucho debate. Pero al no ponerlo en la cédula, algo que sucedió de facto, creo que te deja más lagunas que buenas interpretaciones. Pues no se enteró. Pero estaba ahí enfrente. ¿Cómo no se va a yo enterar? Si hasta enfrente de él empujan de vuelta al jugador, Bien, es muy no, gráfico. no, no, yo estoy siendo un poquito iluso, entendiendo que el árbitro no se haya enterado y por eso lo puso en la cédula. No, yo creo que se enteraron todos los que estaban. Pero lo que me provoca una Y el cuarto curiosidad árbitro se enorme enteró porque él firmó la papeleta. es por qué la comisión disciplinaria justifica que no hay una ahí alineación está, indebida. es que ahí está la impunidad. Es que Con esa alineación cosa indebida de la hubo. comisión disciplinaria. Ellos saben que sucedió otra cosa y están avalando lo otro. Que lo están avalando. Pero ¿no? ellos lo El están decir, justificando hay porque- una multa. ¿qué? Solamente no se respetó el momento. Es que si no ¿Cuál sucedió nada momento? grave, pues no ¿Dónde tendría dice? que ameritar ni ¿Y una dónde multa. dice que el momento? ¿Qué? A ver, Sí, en la explícame eso. resolución de la disciplinaria ¿Eh? habla de las ventanas de cambios, ¿no? Y que esa fue la falta. Por eso, pero debes de respetarlas, ¿no? Sí, pero eso es, no es alineación indebida, es una multa. Según O el sea, reglamento. lo resumimos en un absoluto descontrol. Entonces, ¿para qué alegamos tanto si fue o no fue? Si dicen que la comisión que no fue, pues no fue. Entonces no es impunidad. Entregó el Sí, ya. registro, pasó, ¿cómo que no se respetó? No entiendo esa parte. No se registró en la cédula. Sí, bueno, eso sí. Eso sí, pero Esa la firma el árbitro central.
y el cuarto árbitro firma la papeleta de cambio, ¿no? Es el que autoriza el Obvio. cambio. Entonces el cambio se realizó. No entiendo por qué no está en la cédula. Como ninguno de los 5 somos árbitros, No. vamos a saludar a Jaime Herrera, ex árbitro profesional y al que le damos la bienvenida en la última palabra. Jaime, te saludamos con mucho gusto, el Yayo de la Torre, Arturo Villanueva, Carlos Hermosillo, Fabián Estay y tu servidor Óscar Guzmán. Está espantado, Jaimito. Jaime Herrera, ¿se hizo ¿Cómo y estás? se concretó una alineación indebida, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, efectivamente. Me parece que, como ya lo comentaban ustedes, no hay lugar a dudas de que en el momento, como lo dice la regla, en el momento en que un jugador entra al terreno de juego y el otro sale, la sustitución se consumó y no se pueden hacer ningún tipo de ajuste, como lo menciona el comunicado de la Comisión Disciplinaria, donde aparentemente tratan de justificar el hecho, ¿no? ¿Y por qué entonces la comisión disciplinaria, que es el máximo órgano de la disciplina, justifica de esta forma? Esto provoca este descontrol que traemos aquí. Algunos están hasta deprimidos. El Yayo de la Torre llegó con los brazos caídos, con dolor de estómago. Se le fue el alma al Yayo de la Torre. Sí, es interesante lo que comentas, porque leyendo el comunicado de la Comisión Disciplinaria, sobre todo en el primer punto, menciona que revisaron el reporte o la cédula arbitral y la ampliación del mismo. Y eso sí es un hecho muy delicado, porque el árbitro puede hacer la ampliación de reporte solamente sobre un hecho que haya reportado en la cédula inicial. Y hasta el momento la Comisión Disciplinaria no dio a conocer que haya habido una ampliación de reporte. Tiene 24 horas para hacerlo. Si está basado en ese argumento, me parece todavía muchísimo más grave, porque no se dio a conocer que el árbitro haya hecho una ampliación de reporte. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, tampoco entiendo la sanción a la América, porque no cometió ninguna. Había dos opciones: o castigaban a la América y perdía la eliminatoria, quedaba fuera de la liguilla, o no había ninguna sanción para América por no haber cometido ninguna anomalía, cosa que tampoco sucedió. Así que me parece que el comunicado deja más dudas que certezas y me parece bastante ambiguo, ¿no? Oye, Jaime, tú tienes mucha experiencia también en los Estados Unidos. ¿Cómo sanciona la Major League Soccer, por ejemplo, este tipo de situaciones? ¿Se reúnen? ¿Se revisan videos? Bueno, acá hay un comité disciplinario y acá no hay de que le buscamos las letras chiquitas. Aquí lo que está establecido en la ley se aplica como tal. No hay apelaciones, no hay telefonazos, no hay intermediarios. Es muy a la ley, muy al estilo americano, ¿no? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarte. Preguntarte dentro del proceso arbitral, en el momento de consumar un cambio, ¿de quién es la responsabilidad primaria? ¿Del cuarto árbitro, que él es el que entiendo firma la papeleta, la cédula, o del árbitro principal? ¿Quién es el que tiene que estar a cargo de ese momento del partido? Bueno, en ese momento el que se encarga del procedimiento de los cambios es el cuarto árbitro, como bien lo mencionas. Sin embargo, el responsable total de todo lo que sucede en el partido es el árbitro central. Lo que llama la atención, Calaco, en cuanto a tu pregunta, es que el árbitro central se dio cuenta que algo estaba sucediendo, y si nos damos cuenta en el video, él se acerca a la zona de donde están los cambios, y es donde me imagino que entra la confusión entre el árbitro, el cuerpo técnico de la América y el cuarto árbitro, y no se percatan que el jugador ya había entrado y otro había salido. Correcto. Oye, Jaime, Exactamente. En el reporte también, el cambio o la salida de Cáceres oficialmente es por la conmoción, ¿verdad? Entonces algunos dicen, bueno, tiene otro cambio. Podían haber, si ya habían sacado a un jugador, ¿tiene probabilidad o posibilidad legal de volver a entrar, aunque haya sido lesionado bajo una conmoción cerebral? Esa pregunta es el meollo del asunto, porque es donde están tratando de justificarlo, y no puede ser así. Una vez que Cáceres, una vez que se consumió el cambio entre los dos jugadores de América, no podían decir ahora, ¿sabes qué? Vuélvete a meter y que salga Cáceres y entre otro jugador. No podían hacer eso, no pueden hacerlo. Lo que procedía técnicamente era, si bien estaban tratando de decir que el árbitro no autorizó el cambio, o el jugador que ingresó, era amonestar a ese jugador por entrar sin autorización del árbitro, o bien que Cáceres tuviera que salir y por otro jugador que no es el que había sido entrado, que no es el que había entrado. Eso es lo único que podía pasar. Así que mal hecho por el árbitro y también por el cuerpo técnico de la América, que es el máximo responsable de los jugadores y de los cambios, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Latorre otra vez. Oye, ¿qué te pareció la resolución final de la Comisión Disciplinaria de que solamente existe una multa? ¿Qué te pareció? Me parece ambigua, Yayo, porque
no pueden castigar algo que dicen que no sucedió, cuando me parece que en el propio documento está claro que no sucedió. Cuando hablan de un ajuste, esa me parece la clave de todo. Cuando hablan de un ajuste, quiere decir que ahí dan a entender que se entendieron o que el árbitro autorizó de manera irresponsable, si es que así sucedió, que entrara un jugador y saliera otro y al final cambiaran jugadores. Así que me parece que están reconociendo que sí hubo una anomalía, hubo una alineación indebida. Y además también otra cosa, el reglamento, dan a entender que el reglamento de sanciones de la federación no está por encima de la regla de juego, lo cual no puede ser así, porque la regla de juego lo dice muy claro: jugador que entra por jugador que sale, no pueden regresar ninguno de los dos al terreno de juego, ni uno salir ni uno volver a entrar. O sea, no es posible, ¿no? Así que me parece que reconocen que se equivocaron, que la alineación indebida existió, y es muy evidente. También es así que vino la preocupación del asistente de Jardinet, que avienta al jugador para que se vuelva a meter, consciente de lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Quién estuvo peor? ¿La banca del América, el cuerpo arbitral o la comisión disciplinaria? Qué buena pregunta. Me la pusiste. Le daría 33% a cada uno, porque cada uno tiene su grado de responsabilidad, ¿no? Por una parte, el cuerpo técnico de la América es responsable de quién mete, a quién saca. Y como ustedes lo mencionaban muy bien, se entrega una papeleta de cambio donde viene el nombre expreso del que sale, el que entra y los números, y así se anunciaron. Y también estuvo en el tablero electrónico. Así que el protocolo de sustitución se llevó a cabo conforme a la regla de juego. Por otro lado, ante la América, no darse cuenta que en ese momento había un jugador que posiblemente podía salir por una conmoción, como en el caso de Cáceres, se dan cuenta de esto, y para no perder la ventana, no perder un cambio más, es que avientan al jugador y ahí de manera burda ajustan lo que ahora mencionan en el comunicado y permiten que otro jugador se entre por Cáceres, ¿no? Todavía hasta se abrazan. Jaime Herrera, has sido perfectamente claro en tu explicación, te agradecemos muchísimo. Lo que más me sorprendió de todo lo que dijiste es que allá no hay telefonazos, allá no le hablan al propietario de un equipo de la MLS. ¿Cómo es eso? Y mira que tienen billete, ¿no? Pues son los mismos de la NFL, tienen dólares crujientes y verdes. O sea que allá las multas no pasa nada, ¿no? No, acá cuidan mucho eso, y porque tiene que ver con la credibilidad de la liga, y me parece que es como debe ser, para eso son los reglamentos. A ver si duermo con lo que me dijiste, ¿eh? Gracias, Jaime Herrera. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a Jaime Herrera, pues muy claro, ¿no? Sí. Más claro no se puede ser. La imagen, aparte de la lo que imagen dijo está Jaime, clarísima. Las imágenes están clarísimas, o no las vieron. O le cortaron, o la editaron. Bueno, no sé. O como dijo Jaime, le mandaron el teléfono igual, ¿no? Mira, aquí yo me quedo con dos cosas. Esa y lo que dijo el Yayo. O sea, la gente viendo el partido era te das imperceptible esa situación. Pero la banca del América sabía lo que estaba haciendo. El cuerpo arbitral, quiero pensar, Calaco, que sabía lo que estaba haciendo. O se dieron cuenta después, ¿eh? En el inicio no creo. La banca del América sí desde el inicio se dio cuenta. Es clarísimo cómo lo empuja de Los vuelta árbitros, porque yo sabe lo que está creo pasando. que tardaron unos segundos en darse cuenta. Y 24 horas después, grandote, la comisión disciplinaria, pues ya se dio cuenta de lo que estaba Ya haciendo. sabíamos, ¿no? Que iba a salir esto. ¿Tú ya sabías? Lo dijimos Nos ayer, hubieras dicho antes. que no iba a pasar nada. ¿A poco pensabas que se iba a acabar la eliminatoria ahí, Oscarito? O sea, ¿sí llegaste a pensarlo? A ver, nada más piensa ¿Ver en algo que te voy a posibilidad de decir. eso? Yo sí, ¿eh? No, Yo la verdad sí. Nada más piensa en algo que te voy a es que decir. Es hay- un clásico, ¿no? Debe de... La televisión, los patrocinadores. No, la taquilla para Todo Pumas. lo que implica la taquilla. La taquilla para Pumas. No, hombre. Debe haber un momento en el cual ya respetemos todo ese tipo de cosas. Si no vamos a seguir igual, ¿cuántas veces nos quejamos y está y sigue diciendo que la liga, que esto, que aquello? Pues es cierto. ¿Cuánto tiene que pasar? ¿O hasta dónde vamos a soportar todo ese tipo de cosas? Vuelvo a repetirlo. A mí me hubiera gustado que fuera en la cancha y todo en la cancha. Sí, es cierto. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero no sucedió así. No, No debería haber sucedido. Y lo que pasó en la cancha fue digno de liguilla. Extraordinario. Ida y vuelta, voltereta, errores. Eso pasa en el fútbol. Sí. También errores arbitrales pueden pasar en el fútbol. También. Lesiones. Hubo 2 jugadores del América que salieron y que no sé si sigan en la liguilla, ¿eh? Borja Lo de Borja no. y
Cáceres. Cáceres puede jugar con una máscara y todo eso, si él quiere jugar de esa manera o si le Pero eso permite. pasa, esas son cosas del cosas fútbol. que pasan, son cosas de fútbol. Yo creo que va a Lo que tener pasó en los 90 y tantos minutos fue muy bueno para todos. Yo creo que nadie salió Liga de una descontento con el liga. espectáculo. Sí, claro. Yo creo que Cáceres va a tener que tranquilizarse porque también está el Mundial de por medio, ¿no? También. Para sanarse lo más pronto posible. Los dos. Borja también. Sí, no se ha dicho Bueno, si lo de pero- Cáceres requiere cirugía, ¿no? Sí, pero una cosa es algo muscular y lo que tuvo Cáceres me parece que sí fue más grave, ¿no? Bueno. Bueno, hasta luego. Sonría, levanten Siente tu ese liga. ánimo. Siente tu Están como liga. deprimidos todos. De ninguna manera. Es la fiesta Oscarito. grande del fútbol mexicano. Pero estamos hablando de arbitraje, no de la fiesta. Oscarito, ese es el problema. Yo estoy deprimido porque primera vez que veo a la América jugar de una manera como tenía que jugarlo. Primera vez en todo el campeonato. Ay, qué bonito. Por eso Ya me estoy llenaste el deprimido. corazón. Me alegraste el corazón. Manda una pausa. Me alegraste el corazón, Eduardo. Mira cómo me voy con una sonrisa. Pues es que te vi muy triste, nomás era por eso. Pues estábamos así como cabizbajos, ¿no? ¿Te estamos? Se sentía gacho. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente. La resolución de la comisión disciplinaria, ¿a quién le afecta más? A los Pumas que pudieron haberse... esta clase de partidos, pero sabíamos que para estar acá teníamos que afrontar eso. El equipo está comprometido y enfocado. Ojalá que lo podamos hacer el día de mañana de gran manera para poder pasar. Pero el grupo está, como decía recién, muy enfocado en ir partido a partido y lo mejor que esté disponible es lo que va a salir del campo. A todos nos gusta sumar títulos, pero yo creo que a la institución le vendría muy bien este título. Es algo que venimos peleando desde las ediciones anteriores, nos hemos quedado cerca. Creo que ahora venimos muy bien, estamos jugando bien, hemos manejado bien los partidos, así que creo que sería un paso importante de dar hacia adelante. Obviamente creo que ya llevo unos torneos a muy buen nivel. Obviamente para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones, que Javier tiene que tomar decisiones y también tiene muchas opciones. Él va a elegir lo que él cree mejor para su estilo de juego. También es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Diego Lainez, que ha mejorado mucho. Yo no sé si para quitarle el puesto a alguien en la selección, pero pues eso es decisión del director técnico de la selección nacional. ¿Cómo cambia el fútbol mexicano, Fabián Estay? No nos había gustado Tigres en el torneo como cerró el torneo pasado. Y hoy lo veo fuerte como para buscar hasta un doblete. Porque creo, con todo respeto para Nashville, que mañana se va a instalar en la final de la CONCACAF. Debería, si no pasa nada, todo depende de Tigres, de lo que haga y deje de hacer. Nashville es el único equipo de la MLS que ganó de visitante en México y ganó en el Azteca y corrió más que América y le ganó bien. No se puede confiar Tigres en el momento bueno que está pasando, pero este Tigre tuvo muchos altibajos. No nos podemos olvidar de eso. Ya ha ido variando, cambiando y todo, pero me parece que en esta fase importante de semifinal llega muy fuerte. Sí, ya no ha tenido altibajos desde que mejoró. No, por supuesto que sí. Es un equipo que sabe jugar las fases finales. No, pero acuérdate que lo golearon, le hicieron 3-1 en el Sanders. Estuvo muy cerca de quedar eliminado. Pero después de eso, Bueno, pero ya te está te a los diciendo. Tigres. Ahora depende absolutamente de ellos. Al igual que Toluca, los dos, si no pasa nada extraño, tendrían que jugar. Yo la veo más complicada la de Toluca, ¿eh? ¿Por qué? Y podrían jugar para las, empezar, dos, para podrían empezar, jugar está las dos perdiendo. finales, Fabián? ¿Ah? Podrían jugar las dos finales. ¿Los dos? Sí, claro. Se Como la repite. final de la Liga MX, Así es. podría ser las dos finales de este torneo. Pudiera ser. Ahora, yo Así es. me quedo con lo de Guido, ¿no? Está diciendo que va a salir lo mejor a la cancha. Porque sí es cierto, tienen una ventaja, pero les hacen un gol en Nashville, entonces sí los pone contra la pared. Entonces yo creo que sí tendría que salir con lo mejor. Yo creo que tiene mucho tiempo como para recuperarse. Pero este partido, lo mejor para no sufrir después. Mira, ya que hablamos en el primer bloque deprimidos de la credibilidad, yo sí le creo a Guido. Yo sí creo que mañana va a ir a terminar luego como pueda. Y de ahí, del martes al sábado, no tiene problema. Además tiene un colchón con Chivas, ¿no? O sea, con la experiencia que tiene este equipo, puede manejar el partido de mejor manera. Tiene que meter todo mañana. Al final es un torneo internacional que te da un boleto mundial. Tiene que salir a ganar las dos. Y tiene plantel para hacerlo además.
Me quedé pensando en lo que tú decías contra el Sounders, que perdió 3-1. Después jugó con Necaxa, empató. Después jugó contra el Atlas, empató. Y lógicamente le gana al Mazatlán 5-1. Ha sido un equipo irregular. Y luego goleó a Chivas. Y le ganó de visita a Nashville. Sí, pero ha sido un equipo muy irregular. Sí, es irregular. Nada más, es lo único que... Siempre nos quejamos de eso, ¿no? O bueno, yo por lo menos. De que es irregular, y de que no la consistencia la había dejado en otro lado. Pero Yayo, con el plantel que tiene, debería ser más regular. Es que Pues sí, y ahorita la está adquiriendo, ¿no? Cuando también ustedes comentaban, es cierto que hay que saber jugar estos tipos de partidos. ¿Verdad? Yo decía, o siempre he dicho, el irregular va a seguir irregular. y a diferencia de otros equipos, Tigres puede recurrir siempre a la calidad que tienen ciertos jugadores. Cuando las cosas no andan bien, cuando el equipo no funciona bien, un chispazo individual, con los 4 o 5 que tiene, te resuelven un partido y chao. O el de la banca. Tiene O los que tienen O el que viene de la banca. tiene a los dos más desequilibrantes de la liga, ¿eh? Bruneta. Neta y Correa. Y gorrearán. Y... Bueno, Gorrearán también trabaja y todo, ¿no? Pero así desequilibrantes Correa, esos dos. Correa desde que levantó son los tampoco que- ha bajado, ¿eh? Ojo. No. Que la inestabilidad de Tigres también pasaba por la inestabilidad de Correa. Hoy Correa está a lo Correa. Y si gana mañana, que yo creo que va a ganar, es lo que yo creo, por como lo vi en la ida y como veo que está cerrando, pues se acerca a esa posibilidad del Mundial de Clubes. Y siempre nos olvidamos, además tiene al arquero más determinante de la liga. Por supuesto. O sea, al más determinante de la liga. Arquero que gana Que partidos. gana campeonatos. Obviamente, entre los dos mexicanos que están en semifinales, Vamos a hablar de un partido que no solo se jugó en la cancha, sino también en la mente, en los micrófonos, en la narrativa y en todo lo que vino después, porque lo que vimos entre América y Pumas no fue solamente un empate 3-3, fue un choque de identidades, de discursos, de realidades completamente distintas que terminan explotando en una de las noches más intensas de la liguilla del fútbol mexicano. Y si te quedaste solo con el marcador, déjame decirte algo. Perdiste la mitad de la historia. Porque aquí no se trata solo de quién metió más goles o de quién tuvo más la pelota. Aquí se trata de quién impuso su versión del partido, quién manejó mejor los momentos y quién al final se quedó con esa sensación de que pudo haber hecho más. Y si hay algo claro, después de escuchar las declaraciones, de ver las repeticiones, de analizar cada jugada, es que este empate sabe completamente diferente para cada uno. Del lado de Pumas, el discurso es claro, contundente y hasta cierto punto desafiante. Solo hubo un equipo en la cancha, dicen, y no lo dicen con duda, lo dicen con convicción total. Hablan de esfuerzo, de intensidad, de haber corrido más, de haber propuesto más, de haber jugado mejor incluso estando de visitante en un estadio tan complicado como el Azteca. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque ese discurso no es solo para los medios, es también para el vestidor, para la afición, para mantener viva una idea. A nosotros fuimos mejores, pero al mismo tiempo hay una contradicción que no se puede ignorar, porque si realmente fuiste tan superior, si realmente dominaste el partido, entonces, ¿por qué terminaste empatando un juego que ibas ganando 3-1? Esa es la pregunta incómoda, la que nadie quiere responder directamente, la que se intenta rodear hablando de arbitraje, de detalles, de circunstancias, y aquí es donde entra el manejo mediático, porque decir no hablo del arbitraje mientras mencionas 2 jugadas polémicas, con todo detalle, no es evitar el tema, es dirigirlo de forma inteligente. Efraín Juárez lo hace perfecto. Es un tipo que entiende
cómo funciona esto. Dice que no le interesa el arbitraje, pero deja caer dudas, menciona posibles faltas previas, habla de contactos que no vio, pero que le comentaron. No acusa directamente, pero siembra la idea. Y eso es clave porque en el fútbol moderno la narrativa pesa casi tanto como el resultado. Ahora, del otro lado, América, un equipo que no necesitó ganar para sentirse fuerte, porque remontar un 3-1 en una liguilla no es poca cosa, porque demostrar que puedes levantarte en un escenario adverso refuerza una identidad que ya está muy marcada, la del equipo que nunca se rinde, es la del famoso animal de liguilla. Y esa frase no es casualidad, es una construcción que viene de años, de historia, de partidos donde América ha sabido sobrevivir cuando otros ya lo daban por muerto. Y aquí viene uno de los puntos más importantes de todo este análisis: a nunca, pero nunca puedes dejar vivo al América. Y no lo digo como frase hecha, lo digo como una realidad comprobada, porque cuando un equipo así siente que tiene una mínima oportunidad, se mete al partido, te presiona, te encierra y te obliga a cometer errores. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pumas tuvo el partido en sus manos, lo tuvo controlado, lo tuvo encaminado, lo tuvo prácticamente ganado, pero no lo cerró. Y en lugar de ir por el golpe final, decidió retroceder, decidió cuidar el resultado en lugar de ampliarlo. Y ese cambio de mentalidad es el que termina marcando la diferencia. El cambio táctico de meter un defensor por un atacante antes de tiempo es un mensaje claro. Vamos, defender. Y cuando le mandas ese mensaje a un equipo como América, lo que haces es invitarlo a atacarte, le cedes la iniciativa, le das el balón, le permites instalarse en tu campo, y entonces ya no se trata de si el rival es mejor o peor, se trata de cuánto tiempo puedes resistir. Y Pumas no resistió. Ahora, hablemos del tema que todos quieren tocar, pero nadie quiere asumir completamente: el arbitraje. Porque sí, hubo polémica, sí, hubo decisiones que se pueden discutir, sí. Hay jugadas que, dependiendo del ángulo, del criterio o incluso del color de la camiseta que apoyes, pueden parecer penal o no. Pero aquí hay algo que se tiene que decir con claridad: la polémica no define por sí sola un partido. Claro que influye, pero no explica todo, porque antes de los penales, Pumas ya había dejado de jugar igual. Ya había cedido terreno, ya había perdido control, ya había permitido que América creciera. Entonces, la pregunta correcta no es si los penales fueron o no fueron. La pregunta correcta es: ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué América estaba constantemente dentro del área? ¿Por qué había tantas jugadas de peligro? ¿Por qué el partido se jugaba donde América quería? Y ahí es donde la responsabilidad deja de ser del árbitro y pasa a ser completamente del equipo. Ahora, eso no significa que el arbitraje no tenga problemas, al contrario. Este partido vuelve a poner sobre la mesa algo que se viene diciendo desde hace tiempo: el arbitraje en México está rebasado no por una conspiración, no por un equipo en específico, sino por una falta de consistencia, porque un día se marca una cosa y al siguiente se marca otra completamente distinta. Por el VAR, en lugar de eliminar la polémica, muchas veces la multiplica, y eso genera desconfianza
en generar dudas, genera ese ambiente donde cualquier decisión se cuestiona. Y en un partido como este, con tanta intensidad, con tanto en juego, esa desconfianza se vuelve todavía más grande. Pero volvamos al fútbol, que al final es lo más importante, porque más allá de todo, este fue un partidazo, un partido de liguilla en toda la extensión de la palabra, con goles, con emociones, con errores, con aciertos, con momentos de dominio para ambos lados. Un partido que te mantiene al borde del asiento, que no te deja despegarte ni un segundo. América terminó con más disparos, con más presencia ofensiva, con más insistencia. Pumas tuvo las oportunidades más claras en ciertos momentos, especialmente cuando el partido estaba a su favor. Y ahí está el equilibrio. Ahí está el por qué el empate al final puede considerarse justo. Pero ojo, justo no significa que deje satisfechos a ambos, porque Pumas siente que dejó escapar una victoria y América siente que estuvo cerca de ganarlo. Y esa diferencia emocional es la que puede definir la vuelta, porque ahora todo se traslada a otro escenario, otra cancha, a otro contexto. Donde Pumas tendrá a su gente, tendrá esa energía que solo se vive en casa, pero también tendrá la presión de saber que dejó ir una ventaja enorme, y esa presión puede jugar en contra. América, en cambio, llega con el impulso, con la confianza de haber sobrevivido, con la sensación de que si pudo hacer 3 goles en una situación adversa, puede hacer más. Y eso lo convierte en un rival todavía más peligroso. Why no podemos dejar de lado otro tema que surgió después del partido, la posible alineación indebida, una jugada confusa, un cambio mal ejecutado, una situación que en teoría podría tener consecuencias reglamentarias, pero aquí entramos en un terreno complicado, porque una cosa es lo que se ve en video y otra lo que queda registrado oficialmente. Si no está en la cédula arbitral, es muy difícil que proceda cualquier reclamación. Y aunque haya imágenes, aunque haya dudas, el reglamento es claro en ese sentido. Y eso abre otro debate, el de la transparencia, el de la comunicación, el de la necesidad de escuchar los audios del VAR, de entender qué se dijo, qué se decidió y por qué. Pero más allá de si eso prospera o no, hay algo que no cambia. El partido se empató en la cancha y lo que venga después no va a borrar lo que ya pasó dentro de los 90 minutos. Así que al final nos quedamos con una historia abierta, con una serie que está lejos de definirse, con 2 equipos que demostraron que tienen argumentos, que tienen personalidad, que tienen con qué competir, y con una certeza en la vuelta va a ser una locura. Porque si este partido fue así, con 6 goles, con polémica, con emociones al límite, imagínate lo que puede pasar cuando ya no haya margen de error. Cuando cada jugada cuente el doble, cuando cada decisión pueda definir todo. Why a He Is, donde veremos realmente de qué están hechos estos equipos, porque una cosa es jugar bien un partido y otra muy distinta es cerrar una serie. Y en eso la historia pesa. Y en eso América tiene ventaja, pero el fútbol no se juega con historia, se juega en la cancha. Así que prepárate, porque lo que viene no es solo un partido, es una batalla de estilos,
The Mentalidad es la continuación de una historia que todavía no tiene final. Y cuando termine, entonces sí, podremos decir quién. Pero por ahora, lo único claro es que esto está más vivo que nunca. Y si creías que ya habíamos visto todo, la realidad es que apenas estamos entrando en la parte más interesante de esta historia, porque después del silbatazo final es cuando realmente empieza otro partido. Uno que no se juega con balón, sino con declaraciones, interpretaciones y presión mediática. Y en ese terreno, créeme, también hay especialistas, también hay estrategias y también hay ganadores y perdedores, porque no es casualidad lo que escuchamos después del partido. No es casualidad que desde el entorno de Pumas se empiece a instalar la idea de que fueron superiores, de que el arbitraje influyó, de que hay detalles que deben revisarse. Eso es parte del juego, es una manera de proteger al grupo, de reforzar la confianza interna, pero también de sembrar dudas hacia afuera, de generar un ambiente en el que cualquier decisión futura pueda ser vista bajo esa misma lupa. Y mientras tanto, América hace lo suyo, pero de otra manera. No entra tanto en la polémica, no necesita hacerlo. Su mensaje es más directo, más simple, pero igual de poderoso. Seguimos vivos. Y cuando América dice eso, no es una frase vacía, es una advertencia. Ahora, hay algo que no se está diciendo lo suficiente y que es clave para entender lo que pasó en el tema físico, porque más allá de lo táctico y lo mental, el desgaste fue brutal. Pumas corrió muchísimo en el primer tiempo, presionó alto, fue intenso, agresivo, valiente, pero ese tipo de juego tiene un costo y ese costo se empieza a notar en el segundo tiempo, cuando las piernas ya no responden igual, cuando la presión ya no es tan efectiva, cuando los espacios empiezan a aparecer y América, que quizás no había brillado en la primera mitad, supo aprovechar ese momento, supo leer el desgaste del rival y aumentó el ritmo justo cuando Pumas empezaba a bajar. Eso también es inteligencia competitiva. Saber cuándo acelerar, cuándo insistir, cuándo ir con todo. Y ahí es donde entra otro factor la profundidad de plantel. América tiene más variantes, más opciones desde la banca, más capacidad para cambiar el partido con ajustes. Pumas, en cambio, depende más de una estructura, de un funcionamiento colectivo muy específico. Cuando ese funcionamiento se rompe,